Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y todas a esta segunda versión de la Cumbre Sabe Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. Estamos felices de contar hoy día con una conferencista, una expositora queridísima para conversar sobre un tema que tanto nos interesa en el cuidado de la infancia y en el acompañamiento de la mapaternidad. Muy bienvenida, Débora Balbariski. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar en este espacio con nosotras y traer este tema tan interesante a la mesa, ¿cierto? Para que podamos profundizar. Bueno, para quienes no conozcan a Débora, déjenme primero presentárselas. Débora Balbariski es psicóloga y miembro de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, área en la que se encuentra en formación. Es experta en psicoanálisis y estudios de género y cultura en América Latina. A través de su Instagram, Mamá Psico Criando, ofrece contenido y acompañamiento sobre maternidad y psicología con perspectiva de género. Entonces, el tema para poder discutir hoy día con Débora es cómo cultivar la paciencia en la mapaternidad. Entonces, Débora, el primer tema que queremos plantearte es, bueno, cuando una mujer está embarazada, ¿qué procesos necesita conocer sobre sí misma para poder comprenderse, cuidarse y acompañarse mejor? Bueno, la realidad es que cuando las mujeres están embarazadas, vamos sufriendo distintos cambios, ¿verdad? Hay cambios a nivel físico, que por ahí es lo que empezamos a notar, hay cambios a nivel emocional, hay cambios a nivel hormonal, y esto va ocurriendo ya desde el comienzo del embarazo. Entonces es súper importante conocer cuáles son estos cambios, conocer y conectarnos con nuestras emociones, poder validar, o sea, poder darle valor a las emociones que vamos sintiendo y entender que el vínculo que vamos generando con nuestros hijos y con nuestras hijas no comienza en el momento en el que nacen, sino que comienzan justamente desde que están en nuestra panza, ¿sí? En nuestra guata, o sea, que se llama el vínculo prenatal, justamente porque desde allí ya empezamos a conectar con ellos y con ellas. Entonces es súper importante que conectemos con lo que nos está pasando durante el proceso del embarazo. Hay un fenómeno que se denomina transparencia psíquica, que es justamente un proceso que se da en el momento del embarazo, donde empezamos a recordar a lo mejor algunos procesos por ahí no resueltos, empezamos a revisar el vínculo con nuestra propia madre, nuestro rol de hija, duelos a lo mejor no elaborados, y es como el momento ideal para poder revisar todas estas cuestiones, porque empezamos también a elaborar el vínculo que queremos tener con nuestro hijo y con nuestra hija. Entonces el embarazo es súper clave para empezar a revisar todo esto. Como les decía recién, el vínculo con nuestra madre es fundamental, ¿sí? Como para revisar, porque a veces aparecen como sentimientos así medio ambivalentes, ¿sí? Donde por momentos es como que cuestionamos muchas cuestiones que justamente hicieron en nuestra infancia, entendemos muchas otras, perdonamos muchas otras. Entonces es muy importante revisar este vínculo. Y por supuesto que cómo vayamos atravesando este embarazo depende de factores interpersonales, de factores ambientales, de si contamos o no contamos con pareja, cómo es nuestra red de apoyo, si estamos, por ejemplo, en contacto con otras embarazadas, con otras mujeres embarazadas, esto científicamente está probado que disminuye el riesgo de depresión postparto. Si podemos estar en contacto con otras mujeres embarazadas, es súper nutritivo. Entonces, hay distintas cuestiones que podemos empezar a tener en cuenta, evaluar al momento de estar embarazadas, como qué cuidados, qué podemos hacer. Bueno, por ejemplo, estar informadas de distintos procesos, conectarnos con otras embarazadas, un momento, como decía, muy rico para revisar los vínculos, lo no resuelto. Esto es un poco lo que podríamos hacer. ¿Sí? Y cuando estos temas no resueltos que tú mencionas, que me parecen tan interesantes, emergen, ¿cierto? Mm. Es una duda que a lo mejor algunas mujeres puedan tener ahí, es un momento para indagar, ¿cierto? Para explorar profundamente qué pueda estar ahí sucediendo, cuáles son esos recuerdos, con qué me está conectando, o más bien me centro en la experiencia que estoy teniendo ahora, ¿cierto? De gestación, o de hecho todo está relacionado, entonces es un buen Mm. momento para abordar. Es que justamente por algo emerge en este momento.
Entonces es muy saludable como tomar eso que emerge, como que hay veces que en distintos momentos de la vida, a veces en momentos críticos, emergen distintas situaciones como, y que a veces decimos, no me quiero hacer cargo de esto y como que lo metemos abajo de la alfombra, pero el embarazo es un momento ideal, por ejemplo, esto para hacer terapia, para poder revisar estas cuestiones, para poder ir sanando aquello que decíamos no resuelto, para poder encarar luego una maternidad, una paternidad de una forma mucho más saludable. ¿Sí? Débora, este tema que nos planteas de la paciencia, ¿cierto? Es tan, tan, tan bonito y realmente algo sobre de lo que a veces no se conversa en términos positivos, ¿cierto? Eh, Quisiéramos que pudiéramos elaborar un poco ahora contigo respecto a por qué es importante cultivar la paciencia en la paternidad, qué significa ser paciente, ¿cierto? Mm. Y por qué es necesario en el fondo que durante la crianza cultivemos dosis adicionales de paciencia. A ver, la crianza de por sí, ¿no? Nos depara como múltiples desafíos y la realidad es que nos está eso, como cuestionando y desafiando todo el tiempo. Por ahí hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Para personas que son a veces más como organizadas, planificadas y demás, la maternidad, la paternidad es como que nos saca de nuestra zona de confort. Entonces, se dan muchos, muchos factores que permiten que perdamos la paciencia, ¿sí? Pero muchas veces no tienen que ver con la situación en sí de la crianza. Como que hay veces, no sé, que una mamá me dice, mi hija al momento de comer tira la comida, revolea la comida y yo pierdo la paciencia. Y a veces cuando empezamos a indagar, no tiene que ver con esa acción en sí, ¿sí? Más allá que le pueda molestar, pero lo que terminemos es como la gota que rebalsa el vaso. Lo que le sucede es que está todo el día sola con su bebé. Entonces ella ya le cambió 800 pañales, ya limpió 800 veces el piso, ya hizo la cama, limpió no sé qué, y ahora llega el momento de darle comer al bebé, revolea la comida y ella pierde la paciencia, ¿sí? Mm, Pero en realidad lo que pasa es que la maternidad es muy solitaria. mm, Entonces, de ahí pasa que necesitamos como una, como decías, como una carga extra, ¿no? De paciencia, porque estamos muy solas las mamás. O sea, pensemos que antiguamente realmente se criaba en tribu. Había muchas manos disponibles no solamente para sostener a ese bebé o esa bebé, sino para sostener a estas mamás. mm. Criábamos así, eran las familias aclanadas, vivían juntas. Hoy por hoy es la familia nuclear y más considerando actualmente el contexto de pandemia, donde más aislados hemos estado. Entonces, realmente se vuelve muy solitaria la crianza. Entonces, por un lado tenemos la soledad que hay y por otro lado me parece que también nos juega un poco el tema de como de una exigencia enorme, una sobreexigencia que hay sobre las mujeres, sobre las mamás sobre todo, esto de, yo digo como de superwoman, de supermujer, que tenemos que poder con todo. Entonces tenés que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor trabajadora, la mejor dueña de casa. Entonces, esta exigencia extrema es un mandato tan enorme que nos lleva a colapsar, nos lleva a colapsar. Entonces terminamos perdiendo la paciencia por esta exigencia de querer ser las mejores, y porque viene la culpa, entonces como, ay, no, hice tal cosa, que no es lo que dice el libro que hay que hacer, o no es lo que dice la mamá de Instagram o tal cosa, una se empieza a comparar. Entonces, es muy necesario cultivar la paciencia para poder estar en calma primero, digamos, nosotras mismas, mamás y papás, para poder estar más tranquilos, justamente por los desafíos que implica la crianza, ¿sí? Porque en cada etapa de la vida de nuestros hijos, nuestras hijas, cuando empiezan, no, bueno, y después de la crisis de los 3 meses, y después la crisis de los 2 años, después, es como que vamos de crisis en crisis, y después viene la adolescencia, después viene, cada periodo tiene lo suyo. Entonces, como uno cree que pasa una etapa, listo, ya está. O cuándo va a dormir toda la noche, o cuándo, cada momento va llegando, pero cada una de estas etapas, a cada una también lo encuentra en un momento distinto de la vida. Depende de esto, si contamos con otras manos o no, si estamos trabajando fuera de casa, si estamos estudiando, esto es decir, si contamos con pareja o no, si hay, no sé, justo hay una separación en casa o hay un ambiente violento, o sea, depende de muchos factores cómo estemos llevando a cabo la crianza. Sin embargo, hay muchas cosas que podemos hacer en el día a día y que a veces son cambios que parecen súper pequeños y posibles de hacer que nos permiten estar en calma, poder abordar de mejor manera esas situaciones más críticas de la maternidad y la paternidad. Como por ejemplo, siempre pongo como el foco en el autocuidado, ¿sí?
como poder cuidar de nosotras mismas, que somos las que cuidamos de otros y de otras, nunca está como a nivel prioritario, ¿no? Nunca es prioridad el cuidado de una misma y la realidad es que es súper necesario, ¿sí? Porque el tema es que si no contamos con un momento para nosotras mismas, terminamos proyectando en los demás, que suelen ser nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra pareja, nuestras propias frustraciones. Entonces, yo no es que va a caer del cielo el momento del autocuidado, sino que hay que gestionarlo. Tenemos que gestionar ese momento de autocuidado, o sea, que sea un momento exclusivamente para una, por ahí para mí puede ser hacer una clase de yoga, para otra puede ser pintar, para otra leer un libro, hablar con una amiga, tomarse un tecito, hacer una clase de gimnasia, lo que sea, ¿sí? Pero tenemos que encontrar en la semana un momento para nosotros, ¿sí? El tema es que muchas veces no tenemos el tiempo, entonces uno dice, no puedo, no tengo tiempo, y es verdad, digamos, que podemos estar con muchas actividades, por eso digo que hay que gestionarlo, y revisar, que este viene a ser como otro punto, como lo ideal de lo posible, ¿sí? Como poder diferenciar esto. Entonces yo te digo, idealmente, bueno, ojalá que cada uno y cada uno de ustedes pudiera tener una hora todos los días, una hora para clase de yoga, para lo que sea todos los días. Y muchos me van a decir, imposible, no puedo, entonces no hago nada. No, nada no, vayamos a lo posible. ¿15 minutos? ¿Tenemos 15 minutos? Sí, 15 minutos es a lo que puedo gestionar. ¿Todos los días? No, por ahí a lo mejor al principio puedo día por medio. Perfecto, es válido. Hay meditaciones en 15 minutos, hay rutinas de ejercicio físico en 15 minutos, puedo llamar a una amiga, hay distintas cosas que podemos hacer en esos 15 minutos. Entonces no los descartemos, tomémoslo. De a poco capaz que nos podemos ir organizando mejor y logro después tener media hora. Pero el tema es empezar a poner el tema esto sobre la mesa y darnos cuenta de la importancia que tiene, porque el autocuidado funciona en 3 momentos. Siempre nos focalizamos como en el momento que hacemos la actividad, que nos gusta y la disfrutamos, y en el momento posterior, donde, ay, qué rico, no sé, hice mi clase de yoga, ahora me siento mejor, voy a dormir mejor. Pero la realidad es que el autocuidado funciona desde antes. Si yo logro organizarme y sé, por ejemplo, que hoy a la tarde me espera mi clase de yoga, entonces, en el momento previo, durante la mañana, que a lo mejor se da alguna situación compleja en la crianza, en la casa y demás, si yo logro conectar con que, ay, pero a la tarde voy a tener mi clase de yoga, es como que automáticamente me permite ir como calmándome porque me conecta con ese momento placentero. Entonces, más allá de otras cuestiones que vamos a poder ir haciendo, ¿sí? Pero en el momento, si yo digo como, es como que voy a tener mi premio, mi recompensa, como que este momento difícil va a pasar, pero yo sé que me espera luego mi momento, ¿sí? Por eso me parece importante también incorporar como este tiempo previo, que a veces no es tenido en cuenta, sino que nos focalizamos como en el momento de la actividad. Entonces, por eso insisto que el autocuidado es clave, por ejemplo, esto, para cultivar la paciencia, ¿sí? Después otras cuestiones que podemos hacer es en relación a la organización de los tiempos, la organización de las tareas, empezar a revisar si es equitativa la distribución de las tareas en la casa, porque muchas veces sucede que no es equitativa y que hay una carga mucho mayor generalmente sobre las mamás. O sea, esto es estadística, como que cada uno podrá decir, no, pero en mi caso, estadísticamente en la mayoría de los casos son las mujeres las que tienen más carga en relación al cuidado de los hijos y a las tareas de la casa. Entonces la idea es revisar, ¿me siento cómoda con esta dinámica? No, tal vez podamos sentarnos y ver otra forma de distribuir ese tiempo, de ver quién se ocupa de qué cosa, ¿sí? Como para que muchas veces, como los roces que hay y terminamos perdiendo la paciencia, tiene que ver con esto, porque las mujeres tenemos una carga mental también enorme, no solamente física y emocional, sino que mientras le estoy cambiando el pañal a mi bebé, es cierto que nos quedamos sin confort, hay que comprar confort, y este pantalón le queda chico, hay que comprar otro, todo eso lo tiene una. Entonces también es momento de repartir esa carga. Y esto se hace sentándonos, conversando y demás. ¿Sí? Después, fijarnos en nuestros hábitos mínimos, como el descanso, la alimentación, la hidratación, el ejercicio físico, acceder a luz solar, todo esto es súper importante. Con lo del sueño me detengo un momento también, que yo digo siempre lo mismo, real, posible, o sea, la que pueda dormir 8 horas de corrido, fantástico, espectacular. Por favor que no me lo cuente, no lo quiero saber, pero espectacular. Pero es más allá como de la cantidad, que podamos ver cómo estamos descansando. Como que eso es otro como cuidado que no tenemos. Como que son cosas mínimas. Como tengo un pijama que es cómodo, está la temperatura en la habitación adecuada,
me quedé hasta último minuto con el celular y ahí me quiero dormir y no puedo porque justamente yo necesito que se active la melatonina y eso no ayuda. Hay una lucecita que me molesta, esta almohada, no. Empecé a revisar esas cuestiones, para que las muchas o pocas horas que podamos dormir, que sean de calidad. ¿Sí? A eso me refiero, como empezar a ver dentro de lo posible, porque a lo mejor uno dice, no, bueno, pero hago colecho y tengo un hijo acá, el otro allá. Perfecto, digamos, dentro de lo que podamos, revisemos a ver qué pequeños cambios podemos hacer. ¿Sí? Y luego trabajar en la comunicación, que esto es como lo clave de todo, ¿sí? Como poder identificar, como decía antes en relación a las mujeres embarazadas, como poder identificar qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito, y poder transmitirlo de la forma más clara posible, ¿sí? Como que a veces uno dice, ay, bueno, pero es obvio que estoy amamantando y tengo sed, entonces es obvio que mi marido me tiene que traer un vaso de agua. ¿Cómo no se lo cuenta? Para una es obvio, tal vez para la otra persona no. No por justificar, sino también por entender primero esto, que cada uno lo ve desde su punto de vista, que para el otro puede no ser obvio. También tenemos que entender que lamentablemente nosotras hemos sido criadas para cuidar de otros y de otras por una cuestión de género y que los hombres no, que en estas últimas generaciones se va viendo modificado, pero que no hay históricamente una tradición de criar a los hombres como para que estén atentos a los cuidados. Es un aprendizaje, por supuesto, y lo pueden hacer igual que nosotras, ¿sí? Pero entender que es eso, lo tienen que aprender, ¿sí? Por supuesto hay que hacerlo, pero y que nadie igualmente es adivino ni adivina, ¿sí? Entonces, si yo siento, tengo sed, porque estoy amamantando, o por lo que sea, pido, pido lo que necesito. Entonces, eso, ser lo más claras posible, es como, necesito un vaso de agua, para que la otra persona también pueda como decidir si me ayuda o no, en ese sentido. Pero si yo a veces digo, también, no sé, necesito contención, es todavía como muy abstracto. Por ahí para mí contención es un abrazo. Y para mi amiga es que, no sé, que le digan una palabra bonita, te quiero mucho. Entonces yo le digo a mi marido, necesito que me contengas, y como falta todavía por ahí un poquito, necesito un abrazo, o sea, pedir lo que necesitamos. Y muchas veces los conflictos que se dan y perdemos la paciencia, tiene que ver por temas de comunicación, porque terminamos pidiendo lo que no necesitamos. Entonces, no sé, este ejemplo yo te decía antes, le estoy cambiando el pañuelo a mi hija, bueno, llega mi marido a casa y le pido que le cambie el pañuelo a mi hija. Y se lo está cambiando y yo ya voy viendo, no se lo está cambiando bien, no lo está haciendo bien, y me enojo, entonces me enojo con él y discuto y demás. Y después me pongo a pensar y digo, no tenía que ver con el pañal. Yo le pedí que le cambiara el pañal, pero en realidad yo lo que quería era un abrazo, porque él llegó a casa y ni me saludó. Entonces lo que yo quería era un abrazo, no pedí el abrazo, esto se llama peticiones desplazadas, que Laura Goodman, que es una psicóloga muy reconocida, habla de esto, donde uno pide como lo que no quiere. Entonces yo pedí el cambio de pañal, pero no quería que yo le podía cambiar el pañal a mi hija, no pasaba por ahí. Yo quería ese abrazo, pero no lo pude decir. Entonces la invitación es a empezar a estar más atentas y más atentos a estas peticiones desplazadas que muchas veces hacemos, que interfieren con la comunicación, interfieren en el vínculo y nos llevan a discusiones, a perder la paciencia por no revisarnos y decir, pucha, no, yo en realidad lo que necesito, lo que quiero es esto. ¿Sí? A ver, otra cuestión también que podemos ver en relación a la paciencia es poder diferenciar lo urgente de lo importante. Muchas veces como que esto se confunde y todo nos parece urgente o todo nos parece importante, y somos nosotras las que vamos significando qué es urgente y qué es importante en cada momento. Entonces la invitación es un poco a revisar esto, porque a lo mejor antes de ser mamás, papás, teníamos cuestiones que nos resultaban urgentes, no sé, terminábamos de comer y inmediatamente lavábamos los platos. A lo mejor ahora no se puede eso, porque por ahí mi hija está llorando, tiene que dormir la siesta y por ahí los platos tienen que esperar y la prioridad urgente está en dormir a mi hija y luego voy a lavar los platos. Entonces, empezar a diferenciar qué cuestiones realmente como que ameritan nuestra atención en el aquí y ahora y cuáles tal vez se puedan planificar. Por ejemplo, si tenemos que lavar ropa, ¿sí? Hay que lavar ropa, es importante, pero no es urgente. Ahora, si yo acumulo ropa y de pronto no tengo nada para ponerme, ahí sí se vuelve urgente. Es como, uy, rápido, hay que lavar ropa y se va a secar y no tengo nada para ponerme. Y ahí empieza a ser un conflicto. En cambio, o sea, yo digo, es importante, perfecto. Entonces, planifiquémoslo, organicémoslo. Veamos, bueno, a ver,
cuánta ropa tenemos, cuántos integrantes somos en la familia, si es invierno, verano, bueno, lavamos tal día y tal día, listo, ya sé que martes y viernes lavamos. Ya está, me saqué hasta la carga mental de estar, uy, pucha, hay que lavar ropa, que cuando lo organizo, lo planifico, porque es importante, pero evito ese malestar de la urgencia que no es necesario. ¿Sí? Hay cosas que sí son importantes, son urgentes y hay que hacerlas, otras se pueden delegar, otras se pueden no hacer, que aunque parezca mentira, de verdad se pueden no hacer ciertas cosas, pero hay otras que realmente planificándolas nos evitamos discusiones, malestares y perder la paciencia. ¿Sí? Me encanta, Débora, la forma como lo planteas, porque, no sé, a veces cuando surge la discusión en torno a la paciencia, eh, pudiese surgir como una receta apresurada, ¿cierto? No sé, cuenta 5 segundos, ¿cierto? Respira profundo y así cultivamos paciencia o resolvemos la pérdida de paciencia. Y lo que tú nos estás mostrando en el fondo es como un abanico de todos los elementos que componen finalmente la sensación interna de que estoy perdiendo la paciencia. Y en realidad son muchas cosas que de manera, bueno, orgánica y parcelada tendré que ir abordando para poder crear un espacio, una vida, ¿cierto? Donde perder la paciencia sea algo que ocurre de manera cada vez más recurrente, pero no porque respiré profundo o porque conté hasta 10, sino porque mi vida está hecha para facilitar un estado distinto. Sí, a ver, estas son cuestiones que podemos poner en práctica justamente para cultivar la paciencia. No es para el momento crítico, ¿sí? Porque, a ver, en el momento crítico, porque por más que cultivemos la paciencia, por supuesto que la vamos a perder por momentos, por supuesto, esto es así. Entonces, ahí sí en el momento una pueda como revisar cómo está mi respiración, pueda recurrir, yo digo, al aire y al agua. Vamos a utilizar estos dos elementos que son livianos y a cada una le puede servir de distinta manera, pero podemos mojarnos la cara, el cuello, las muñecas. A ver, ideal y posible, la que se pueda dar un baño de tina con aceite de lavanda, perfecto. La que no, se moja la cara, o sea, vamos a lo que en general las mamás podemos, que trato de ir como a lo práctico y concreto, mojarse eso el cuerpo. Que como el cuerpo suele estar caliente cuando estamos enojadas, irritadas, estresadas, con agua más fresca logramos como ese shock de energía que necesitamos en ese momento. Tomar agua, ¿sí? También. Y lo que te decía, como del aire, sí, chequear cómo está la respiración para volver a un ritmo acorde, cambiar de espacio si es posible, si podemos salir, si se puede abrir una ventana o cambiar el aire es importante, pero esto es como para hacer en el momento crítico. ¿Sí? El tema que me parece que es el trabajo más profundo que podemos hacer es cómo en el día a día estar más tranquilos para evitar, ojalá en la medida de lo posible, llegar tan seguido a esos momentos como explosivos. Entonces, si yo reviso esto que hablábamos recién, por ejemplo, de, claro, no, esto es una petición desplazada, o esto no era tan urgente, o no estoy durmiendo bien, no tengo mi momento de autocuidado, no estoy haciendo ejercicio físico, me pongo metas muy ideales, eso también pasa mucho, que muchas veces nos agotamos y nos frustramos porque nos ponemos metas gigantes, que no son posibles. Entonces yo digo, hoy voy a limpiar toda la casa. Para mí eso es una meta gigante, porque aparte tengo que estar con mi hija, tengo que trabajar, tengo que cocinar, y limpiar toda la casa para mí es una meta muy ideal. En cambio, una meta más posible, ¿sí? Como que la idea sería grandes preocupaciones, dividirlas en pequeñas ocupaciones. Entonces, una meta más posible para mí hoy es aspirar el living y limpiar el baño. A eso sí lo puedo hacer. Entonces, en esta planificación que les comentaba antes, como poner, ok, yo mañana es lavar la ropa y puedo aspirar el living y limpiar el baño. Entonces, si me pongo metas reales, a mí me siento mucho mejor cuando las puedo realizar. Si no me frustro, si pongo limpiar toda la casa y, ay, pucha, no pude, no llegué, no sirvo para nada, al final me empiezo a sentir mal, mi autoestima, etc. Entonces, revisar, porque muchas veces nosotras mismas nos ponemos esas metas. Entonces digo, a ver, no, hoy puedo aspirar el living, limpiar el baño, mañana limpiaré la cocina. No puedo con todo. Esto decíamos de la superwoman, la supermujer. No se puede con todo, nos hace mucho daño eso. Entonces, revisar también las metas que nos vamos poniendo día a día nos va a ayudar a también a estar más tranquilas y con más paciencia. Y eso realmente aplica para todo ámbito de la vida. Voy a tomar nota de lo que dijiste, grandes preocupaciones, transformarlas en pequeñas ocupaciones. Nos Sí. serviría a todos mucho, ¿cierto? Poder organizar nuestras vidas de esa manera. Conversemos ahora, Débora, sobre algo que
Nosotros sabemos que a la mayoría de los padres y madres les genera pérdida de paciencia, ¿cierto? Que es cuando los niños, las niñas tienen pataletas, ¿cierto? Decimos en Chile rabietas. Em, ¿Qué pueden hacer ahí los padres para acompañar de mejor manera esos episodios que a veces los niños tienen, sin perder Mm. tanto la paciencia? A ver, creo que tener cierta información de qué son las pataletas y demás nos va a ayudar en primera instancia a poder tener más paciencia. ¿Sí? No es que no vamos a perder la paciencia, idealmente, pero sí conocer ciertas cosas. Como por ejemplo que es algo totalmente normal y esperable que niños, niñas de aproximadamente 15 meses hasta los 4 años presenten pataletas, rabietas, berrinches. ¿Sí? Pueden empezar antes y pueden continuar después. Sí. Yo digo que a veces hasta los adultos y las adultas hacemos pataletas, solo que las llamamos de otra manera. Mm. Pero saber esto, que es algo normal y esperable, ya es un paso. ¿Sí? Saber que es un mensaje que nos están dando nuestros hijos y nuestras hijas, que está enojado, que está frustrado, ¿sí? Que no puede regular lo que le está pasando, ¿sí? No puede, no sabe regular sus emociones. Niños y niñas de esta edad tienen su cerebro aún inmaduro, está en formación. Entonces, si yo pienso que mi hijo, mi hija está llorando, pataleando así, me está manipulando porque quiere que le dé tal cosa y demás, es muy poco probable que yo pueda tener una respuesta asertiva en ese sentido, porque no me conecto con lo que le está pasando, sino que me conecto con esto de la manipulación. Y la realidad es que por cómo es el desarrollo de su cerebro, aún a esa edad no puede manipular, no sabe manipular, no puede ponerse en el lugar del otro, de la otra. Entonces es muy compleja la manipulación. Entonces, por ejemplo, si yo ya sé esto, esta breve información, sé que es normal, que es esperable, que es un mensaje, que no me está manipulando, yo lo puedo abordar distinto, porque no me posiciono en el lugar como de, hace a veces como de competencia o a ver quién aguanta más, o como, Mm. no, estoy en un lugar donde entiendo, ok, no sabe regular sus emociones, y no solo que no sabe, sino que necesita de nosotros y nosotros, necesita que nosotros le enseñemos a regular esas emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? O sea, bueno, primero para abordarlas como de la mejor manera posible, trabajar esto en paciencia de mamás y papás con varias de las herramientas que vimos anteriormente, nos ayuda a esos momentos a poder entender todo esto de que es normal, esperable y demás, pero si yo tuve mi autocuidado, tuve bien mi sueño, etcétera, etcétera, llego mejor a estos momentos críticos. Ahora, ¿de qué forma las puedo abordar de manera respetuosa? Primero poder estar dentro del campo visual de mi hijo, de mi hija, ¿sí? Estar dentro del campo visual, ojalá estar a la altura, ¿sí? No hablar como de más arriba, sino como bajar, estar a su altura, buscar el contacto visual, esto es súper importante, poder nombrar y validar su emoción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, nombrarle como hijo, hija, sé que estás enojado porque nos fuimos de la plaza, o sea, nombrarle la emoción. Tío, está frustrado, pero mi hijo tiene 15 meses, no importa, nombrárselo igual, ¿sí? Porque ellos van incorporando ya el lenguaje. A lo mejor no desarrollan todo el lenguaje, pero comprenden, ¿sí? Entonces, decirles, nombrarle su emoción y validarlo, o sea, darle valor. Muchas veces como que nos posicionamos desde nuestra mirada de adultos y adultas y le quitamos valor e importancia a cuestiones que le suceden a nuestros hijos y nuestras hijas. Como que va corriendo, se cae y uno como, ay, no pasó nada, arriba, arriba, no pasó nada. Desde la buena intención como para quitarle ese dolor y que no llore, sí pasó. O sea, mi hija está ahí llorando, se cayó. Una con la mirada adulta dice, ay, no pasó nada, un rasponcito, ya está. A ella le duele. Entonces, es mucho más saludable, si yo puedo, por ejemplo, en este ejemplo, detenerme a, pucha hija, vi que te caíste, te dolió, bueno, sé, te hago mimito, ya va a pasar, mañana va a estar, o sea, como darle lugar a lo que le está pasando. Entiendo que te pusiste triste, o esto te dolió, te asustaste, pucha, darle lugar a eso, ¿sí? Como que no tratar de no verlo como con nuestra mirada de adultos, sino ponernos en el lugar de ellos y de ellas. ¿Sí? Entonces, validarle su emoción, si yo le digo como, bueno, entiendo que estás enojado porque nos vamos de la plaza, pero bueno, no pasa nada, mañana otro día volvemos, no es grave, no llores por esto. Entonces yo lo estoy invalidando en lo que le está sucediendo, le estoy quitando valor. Y para él sí pasa, para él lo más importante es estar en la plaza. Mm. Entonces, para mí no pasa nada porque yo adulta
que, que- que puedo también postergar mis gratificaciones, que puedo controlar mis impulsos, porque ya tengo el desarrollo completo de mi cerebro, puedo manejarlo distinto. Para él no. Entonces, validarle, le otorgo valor, aunque yo por ahí no sienta exactamente lo mismo, desde mi mirada adulta, ¿sí? Entonces, validar lo que le está sucediendo. Después, por supuesto, evitar largas argumentaciones, nada de castigos, nada de pegar, nada, o sea, como evitar, porque estas no son estrategias eficientes bajo ningún punto de vista. Ojalá evitar lo que es el time out, que es esto como de mandarlo a la pieza a que piense, reflexione y cuando se calme y se le pase solito, solita, ahí regresa, porque este es un mensaje como muy, muy malo el que les estamos dando, que es como, ok, si estás tranquilito, tranquilita, te portas bien, digamos, te puedes quedar cerca mío. Ahora, si te portas mal, que vendría a ser esto como en el desborde emocional, lejos. Y lo mandamos a calmarse solo a una habitación que no sabe, por esto que les explicaba recién de su desarrollo cerebral, no sabe calmarse solo. No se puede calmar solo. Se va más enrabiado, más enfurecido. No puede hacer eso. ¿Sí? Entonces, esta estrategia no nos sirve, ¿sí? Porque después es también desde ahí donde construimos la confianza. Entonces, mi hijo, mi hija aprende que, ok, cuando me pasa algo, no le puedo confiar a mamá porque me manda lejos. O sea, que me quiere cerca por cómo estoy y no por lo que soy. ¿Sí? Así van construyendo también su autoestima. No se construye, me dicen, no, mi hijo adolescente tiene 15 años y no me cuenta las cosas y demás, más allá de procesos propios de la adolescencia. No se construye un día para el otro la confianza. Entonces, ¿qué pasó en los primeros años? Y no lo validábamos en sus emociones, no lo escuchábamos, lo mandábamos lejos cuando estaba con algún tipo de desborde emocional. Entonces, este es el momento clave, ¿no? Como poder proyectar aquí el futuro, en el presente. Aquí es el momento clave, estos primeros años de vida, como decía María Montessori, son los más importantes. ¿Sí? Desde los primeros años hasta los 6 años son como estos momentos clave para sembrar estas semillitas, es ahora. ¿Sí? Entonces, bueno, vuelvo un poquito. Luego de poder, como decíamos, estar cerca, en el campo visual, nombrar la emoción, validarla, evitar un poco todo lo que nombrábamos recién, de nada de violencia, time out y demás, viene el momento de poder calmar, ¿sí? Que a veces lleva mucho tiempo. Hay niños que por ahí son del contacto físico, otros que no tanto, pero sí, nunca como alejarnos del espacio donde están ellos y hacerles saber que vamos a estar aquí, ¿sí? Los vamos a acompañar a calmarse, que puede llevar a lo mejor media hora, 40 minutos, pero es importantísimo que lo hagamos, ¿sí? Para que sepan que no importa cuán fuerte sea esa emoción, ¿sí? La calma va a llegar, ¿sí? Así que eso es súper importante. Luego poder conversar de lo sucedido, ¿sí? Reforzar a lo mejor como, qué bien que lograste calmarte, qué bueno, o sea, como reforzar lo positivo, poder conversar al respecto. A ver, no es que hay recetas mágicas, ¿sí? Pero empezar a revisar qué de estas cosas a lo mejor estamos haciendo, cuáles no, si estamos haciendo lo del time out, o saber esto que no nos lleva a ningún buen puerto. Es súper delicado, yo sé que son momentos complejos porque mamás y papás también es como que hacemos nuestras propias pataletas. Entonces, revisar eso, como nosotros necesitamos estar en calma para darles ese espacio que ellos necesitan para poder explotar, ¿sí? Porque es necesario, que a veces cuando, yo digo como, si los niños y las niñas de esta edad supieran hacerlo de otro modo, lo harían. No lo están pasando bien. A nadie le gusta estar tirado en el piso, pataleando, pegando, llorando y demás. No saben hacerlo de otra forma. Si supieran decir, mami, la verdad es que me gustaría quedarme en la plaza un ratito más, podríamos quedarnos un rato más. No, lo haría, no estaría tirado en el piso llorando. Entonces, entender esto también nos ayuda a poder abordarlo de una forma más calma. Y para llegar a esa forma más calma, bueno, revisar en cómo estamos nosotros cultivando esa paciencia y también que podamos nombrar lo que a nosotros nos pasa, porque ese es un aprendizaje también para nuestros hijos y nuestras hijas. La verdad, esto de decir, la verdad es también me estoy enojando, mamá está perdiendo la calma, voy a tomar un vaso de agua y vuelvo, me quieres acompañar, o sea, como necesito calmarme para nombrarlo, ¿sí? A veces nos sale alguna lágrima, o sea, no digo llorar de forma descontrolada, pero mamá está triste, o sea, como también esto de poder nombrar nuestras emociones, no es irnos a esconder al baño y después a llorar, porque lo mismo que decíamos antes, sino es que si estoy feliz, contenta, puedo estar con mi hijo. Ahora, si estoy triste, tengo que ocultar esa emoción. Tengo que esperar que llegue mi marido y me voy ahí al baño a llorar lo que me aguanté durante horas. Y eso no es saludable para nadie.
porque nuestros hijos, nuestras hijas también nos conocen, nos perciben cómo estamos. Entonces me parece, esto a veces es medio polémico lo que digo, pero a mí me parece que es más saludable que caigan unas lágrimas, ser genuina con nuestras emociones y decirle a nuestros hijos, mamá está triste y por eso llora, o sea, validar que es parte de las emociones y que no es que está prohibido llorar o que no se tienen que ocultar. A veces dicen, no, porque le transmito mi angustia y demás. Como parece que el aprendizaje es mucho mayor si podemos poner en palabras lo que nos pasa. Mm. Bueno, a mí me hace mucho sentido la forma como lo planteas, porque finalmente la aceptación de las emociones eh, debiese ser algo que aplicara tanto para los adultos como para los niños, ¿cierto? Y los niños también van a aprender de sus padres aceptando, reconociendo, validando sus propias emociones de adultos, aun cuando sean sensaciones, emociones más bien incómodas, ¿cierto? Así que bueno, muchísimo sentido me hace eso y gracias por compartirlo con este nivel de detalle y profundidad. Bueno, Débora, otro tema muy interesante para que podamos abordar, esta idea del romanticismo en la crianza. ¿Qué significa romantizar la crianza y cuáles son sus efectos culturales? bueno, al romantizar la crianza es un poco esto como hablar de, ¿no? Desde el amor, de todo el amor del mundo, que es verdad, digamos que lo hacemos con amor, criar, maternar y paternar, pero es quitarles, invisibilizar el enorme trabajo que es un trabajo, no es remunerado, no es reconocido, no es valorado, es un trabajo 24/7. Entonces, al romantizar la crianza es también como que ponemos en este lugar como de a esta madre abnegada, ¿no? Que no se puede ni dar una ducha, que es real, pero es como, ay, como que tierna, como que amor, no se puede ni dar una ducha, como lo hago todo por mis hijos, y ahí estamos como abusando del rol de la madre. ¿Sí? Es Mm. como que no hay un reconocimiento y esto trae mucho daño a la salud mental, sobre todo de las mamás. ¿Sí? Esto que decíamos de la superwoman también, como de que todo lo puedo y tiene unos efectos muy dañinos, ¿sí? Como esto en romantizar la crianza. Entonces, por eso me parece que es momento de hablar de corresponsabilidad, de que acá hay tareas que nos corresponden a mamá y papá en la crianza, que no es tarea de la mamá, que empecemos a romper con tantos estereotipos de género que tanto daño nos está haciendo, eh, y por los efectos justamente que tiene, no solamente para nosotros, sino también para lo que le transmitimos a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Sí? Si solamente la mamá se ocupa de, ya sea de cuestiones así de la crianza o de la casa y demás, ese es el mensaje también que nuestros hijos y hijas reciben. Pero es importante que ambos, a su modo, a su manera, digamos, como cada familia decida, pero ojalá que ambos puedan estar involucrados en la crianza de los niños y de las niñas. Mm. Otro tema que es tan interesante para las familias en la actualidad es lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿cierto? Y pensando en cuántas madres se volvieron madres en pandemia, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomendaciones podrías entregarles tú a las familias que en este momento quieren acompañar a las mujeres que fueron madres en pandemia? Acciones, actitudes, ¿cierto? Que alivien en el fondo el proceso por el que ellas Mm. están atravesando. Digo que la pandemia obviamente es un estresor que vino a afectar la calidad de vida de todos y de todas, y para aquellas mujeres que tuvieron a sus hijos, a sus hijas en pandemia ha sido aún creo que mayor. ¿Sí? Si hablábamos antes de lo solitaria que es la maternidad de por sí, en pandemia aún más, aún más. Ya desde los momentos previos a pensar ya desde el parto, de muchas limitaciones, muchas acciones contrarias, digamos, a beneficiar a la diada mamá-bebé, en contra muchas veces de lo que dispone la Organización Mundial de la Salud, negligencia y demás, pero ya como separar a mamá y bebé o que no puede haber un acompañante, todo eso ya empieza como a interferir en los primeros momentos de ese vínculo, ¿sí? Entonces es muy importante pensar en qué necesita esta mamá y esta bebé, ¿sí? O sea, yo lo como que hablamos de la díada, mamá y bebé, justamente que están en fusión emocional, también en fusión física y todo, pero a veces es simplemente como preguntarle a esta mujer qué necesita. Porque a veces, y sobre todo en los primeros momentos, esto que conversábamos antes en relación a la comunicación efectiva, o a veces ni nosotras mismas podemos lograr identificar qué queremos, qué necesitamos, como que
estamos a veces un poco mareadas, y si alguien por ahí nos pregunta, como, hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? Y yo, escucha, la verdad, no sé, me haría bárbaro esto, un vaso de agua. Ni lo había pensado, pero ahora gracias a que alguien me hace esa pregunta, puedo responder y puedo ubicar qué es lo que necesito. Entonces, por eso, a veces son pequeñas cosas que podemos hacer, ¿sí? Ojalá esto, como que no estemos aisladas emocionalmente. En pandemia hemos tenido que estar muy aislados físicamente, pero ojalá no caer en un aislamiento emocional, ¿sí? Hoy la tecnología nos acerca y nos ayuda muchísimo, así que ojalá poder estar en contacto con nuestras familias, con amigos, a evitar vínculos a lo mejor más tóxicos, ¿sí? Con gente que nos sume, que nos haga bien, y ojalá también poder estar en contacto con otras mamás. Como hablábamos antes con las embarazadas, para las mamás es súper importante hacer tribu, estar en contacto con otras mamás que estén viviendo lo mismo. Eso sería ideal, como con otras mamás, esto que hayan tenido sus hijos, hijas en pandemia, o sea, que estemos en sintonía. Tal vez no nos pasa exactamente lo mismo, pero que podamos compartir experiencias y una se siente menos sola. Por más que físicamente no estemos juntas, pero saber que a lo mejor a las, no sé, tengo un grupo de WhatsApp de mamás y a lo mejor a las 3 de la mañana estoy dando la teta, miro el WhatsApp y alguna está despierta y por ahí compartimos lo mismo o alguna sabe una información de tal cosa, como que nos sentimos mucho más acompañados, ¿sí? Validar también sus deseos y sus emociones, ¿sí? Poder escuchar a estas mujeres que han tenido a sus hijos e hijas en pandemia, escuchar y validar lo que les pasa, ¿sí? Esto de que no estamos exagerando, no está loca, esto que decíamos, hay muchos cambios físicos, emocionales, hormonales y demás, entonces escuchar y respetar lo que sea que le esté sucediendo, ¿sí? Como no invalidarla en su sentir, no invalidarla en sus decisiones, porque mamás y papás van tomando distintas decisiones y es importante estar empoderadas y empoderados y confiar en nuestro criterio. Yo siempre le digo a las mamás que más allá de pediatra, psicóloga, la que más sabe de su propio bebé es la mamá. La que más sabe, es la que más lo conoce, es la que más sabe. Entonces, por supuesto, informarnos y siempre con fuentes confiables, actualizadas, científicas y demás, pero escucharnos a nosotras mismas en esa conexión de mamá y bebé. ¿Qué es lo que yo percibo? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Sí? No que la tía Juanita la quiere visitar, bueno, pero yo no quiero ver a la tía Juanita, me da miedo por la pandemia o no tengo ganas, como que también mucho lo que pasó en la pandemia como a beneficio es que se protegió un poco más como la intimidad de la familia, Mm. que a veces está como el deseo de los otros de querer conocer, de querer ver, de querer ir a la casa y que una termina atendiendo a estas visitas. Y ahora lo mejor, o sea, con todo lo malo que ha traído la pandemia, creo que por otro lado trajo un poco de intimidad a estas familias que a veces es tan necesaria y que no se respeta, porque como veíamos al comienzo, esto que nuestro cuidado no está en primera línea, entonces a veces escuchan, ah, no, bueno, pero la abuelita lo quiere conocer, pero yo no quiero porque acabo de parir y estoy con la bajada de la leche y tal cosa y tal otra y no me quiero cambiar y quiero, pero no importa, la abuelita lo quiere conocer. Entonces una socialmente le da como más valor a eso que a lo mejor lo que una necesita. Entonces ojalá para aquellas personas que acompañen a mujeres puérperas en pandemia, puedan tener en cuenta mínimamente estas cosas. Escucharlas, preguntarles qué necesitan, acompañar, no invadir, respetar. De eso me parece que se trata. Mm. Qué importante todo lo que nos estás señalando, mucho aprendizaje ahí. Y bueno, podríamos en realidad seguir conversando tantísimo más, pero para poder ir cerrando quisiera volver al tema de de la paciencia, ¿cierto? Nuestro gran tema. Y preguntarte, bueno, mamás y papás que a lo mejor hoy día se sientan con culpa porque sienten que a lo mejor no están criando con paciencia. ¿Qué mensaje le podrías dar a ellos? Bueno, a ver, primero como decíamos antes que todos y todas perdemos la paciencia, o sea, como para sacarnos un poco también esto de la culpa, que la culpa es como que no nos permite accionar tanto. Yo siento que desde la responsabilidad podemos accionar mucho mejor, pero como que la culpa nos paraliza y nos deja como en una ruedita como de hámster, como que nos quedamos ahí como girando en falso y nos hace sentir mal y mal con nosotras mismas y demás, pero no terminamos accionando. Entonces, también entender que hacemos lo que podemos con lo que tenemos,
¿sí? Como también esto de lo que veíamos de lo ideal y lo posible, es como, bueno, pucha, estamos criando y por ahí solos, solas, digo, como sin otras manos, sin otras familias, esto que decíamos, la crianza tan solitaria, no hay a veces políticas públicas que acompañen, no hay licencias que acompañen, entonces como entender y reconocer cuál es mi escenario, como para también ser más amables con nosotras mismas, ¿sí? Como que a veces si una amiga me llama por teléfono y me dice, ay, pucha, no sé, perdí la paciencia con mi hijo, pero bueno, amiga, tranquila, ya va a pasar, no es grave, etcétera, etcétera. Entonces somos súper amables con nuestra amiga que le está pasando eso, pero si nos pasa a nosotras mismas, ¡ah! No, terrible, soy la peor mamá, ¿cómo hice esto? No me merezco a mi hijo, o sea, lo peor, ¿sí? Entonces tratar de poner en juego un poquito lo que se llama autocompasión, que tiene que ver con esto, con ser más amables con nosotras mismas, ¿sí? Mm. Y después, esto que hablamos como de la responsabilidad y la culpa, que la responsabilidad nos permite actuar, ¿sí? Entonces, lo que hablamos también antes de la preocupación y la ocupación, ocuparnos, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, empezar a revisar muchas de las cuestiones que conversamos hoy, empezar a aplicar algunas de las herramientas que yo les brindé. Esa puede ser una forma de ocuparnos, revisar y decir, pucha, estoy haciendo ejercicio, tengo mi autocuidado, tengo tiempo también con mis hijos, o lo llama tiempo de calidad, bueno, pero ¿qué es tiempo de calidad? Estar con mis hijos. No, no, pero yo estoy todo el día con mi hija, ¿sí? ¿Estás todo el día con tu hija? ¿O tu hija te sigue mientras doblas la ropa? ¿Tu hija te sigue mientras cocinas? ¿Cuánto tiempo te sentaste en el piso a jugar con tu hija? ¿20 minutos? Más allá de la cantidad. Digo, a veces tenemos esta sensación que estuvimos todo el tiempo con nuestros hijos y nuestras hijas y por ahí no le dimos la atención que necesitan. Entonces, dejar un rato el celular, dejar la ropa sin doblar, sentarse y a jugar con mi hijo, con mi hija, y les aseguro que si yo puedo prestar mi cuerpo, mi presencia, conectar y estar ahí, después va a ser todo mucho mejor. Y voy a poder estar mejor, no voy a tener esta demanda constante porque me dediqué ahí, le dediqué un tiempo a estar y conectar realmente con ellos y no en que ellos me acompañaran, que yo entiendo, sí, todos tenemos que doblar ropa, que cocinar y demás, pero para que no nos quede esta sensación, no, sí, pues yo estuve todo el día con mi hija, sí, bueno, pero cuánto de lo que ella necesitaba, la forma que ella necesitaba. Entonces, claro, sí, después viene la pataleta, el berrinche, etcétera, porque también a veces son demandas de amor, demandas de presencia. Entonces, no por culpabilizarnos, sino por hacernos responsables y actuar con lo que está bajo mi control y lo que no, soltar. ¿Está bajo mi control la pandemia? No. Si estoy, no estoy en cuarentena, no está bajo mi. La pandemia es mundial, me excede. ¿Qué está bajo mi control? Hacer una videollamada con mi mamá. Me acerca, me tranquiliza, me hace bien hablar con mi mamá. No puedo tenerla hoy aquí para que me dé un abrazo. Escapa mis posibilidades. Entonces trato de salir de ese círculo y me conecto con lo que sí puedo hacer. ¿Sí? Entonces, para salir de esa culpa y de las preocupaciones, ocupaciones. ¿Cómo me puedo ocupar? Creo que ese sería como un poco el mensaje para no quedarnos como girando en falso desde allí. Mm. Ay, Débora, agradecerte tanto por este conocimiento maravilloso que nos has entregado, sumamente claro, sumamente preciso y bueno, y finalmente también esta visión que me pareció tan bella de ir contrastando, como decías tú, lo ideal, ¿cierto?, versus lo posible, para que los padres y madres que están mirando esta conferencia, claro, no se sientan agobiados, sino que Mm, haya piezas, haya temas que sienten que pueden hacer propios, que pueden abordar. Así que totalmente. si disfrutaron tanto como yo esta conversación, aquí también en esta misma página tienen la posibilidad de encontrar las redes de Débora para que sigan también su cuenta increíble en Instagram, porque hay un montón de contenido de altísimo valor para que puedan revisar. Está también su biografía y le pueden dejar un mensaje cariñoso si esta conferencia les gustó. Y bueno, con esto despedirnos, agradecerles por estar con nosotros en este espacio, agradecerte a ti, Débora, sobre todo, y recordarles que la invitación que les estamos haciendo es que construyamos todos juntos el mejor comienzo para los niños, niñas y niñes. Gracias, Débora. Y nos Muchas vemos gracias. en la próxima conferencia. Chau, chau.